El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La niebla se arrastraba baja y espesa sobre las aguas del embalse de Mequinenza aquella mañana de 1993. Era una bruma fría que calaba los huesos y difuminaba los contornos de los siluros gigantes que dormitaban en el lodo del fondo. Werner Mittermeier conocía bien esa frialdad. La llevaba dentro desde hacía mucho tiempo, quizás desde antes de salir de Alemania. Quizás desde que entendió que el paraíso que había venido a buscar a las orillas del Ebro tenía un precio que no podía pagar solo con anzuelos y paciencia. Werner no era un hombre de muchas palabras. Su rostro, curtido por el sol implacable de Aragón y el viento que bajaba del Pirineo, era un mapa de frustraciones mal cicatrizadas. Había llegado a aquel rincón de España atraído por la fiebre del oro biológico, el siluro, esa bestia de agua dulce que había transformado un pueblo minero y agrícola en la meca de la pesca deportiva europea. Mequinenza se había convertido en una suerte de salvaje oeste donde el alemán, el inglés y el holandés se mezclaban con el catalán y el castellano en una babel de cañas de carbono y barcas a motor. Él quería ser el rey de aquel río. Quería que su nombre se pronunciara con respeto en las tabernas donde los pescadores exageraban el tamaño de sus capturas entre jarras de cerveza y nubes de tabaco negro. Pero el respeto costaba dinero y el dinero era una anguila resbaladiza que siempre se le escapaba de las manos. Para mantener su sueño a flote, para tener las mejores barcas y el mejor equipo, había tenido que asociarse. Y ahí fue donde el sueño comenzó a tornarse en una pesadilla lenta y asfixiante. Sus socios no eran hombres malos, o al menos eso pensaba la gente del pueblo. Eran inversores, compatriotas que veían en el turismo de pesca una oportunidad de negocio rentable y segura. Pero para Werner, con el paso de los meses, se habían convertido en carceleros. Cada vez que le pedían cuentas, cada vez que le exigían resultados o le recordaban las deudas contraídas, Werner sentía que le apretaban un nudo corredizo alrededor del cuello. La casa que compartían, situada en una urbanización que miraba al embalse con la arrogancia de los nuevos ricos, era el escenario de su decadencia. Las paredes habían escuchado discusiones que empezaban por un marco alemán y terminaban con gritos que asustaban a los perros callejeros. Werner se sentía un siervo en su propio reino. Él era el guía, el que conocía los secretos del río, el que sabía dónde se escondían los monstruos de 2 metros. Pero ellos eran los dueños del papel y la tinta, los dueños de su destino. Aquel octubre el aire estaba cargado de electricidad estática. La temporada de pesca llegaba a su fin y los balances económicos no eran los esperados. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo de filetear. Werner pasaba las horas mirando el agua, bebiendo más de la cuenta, dejando que el rencor fermentara en su estómago como un vino picado. Se sentía acorralado. La humillación de tener que pedir permiso para gastar, de tener que justificar cada litro de gasolina, le estaba royendo la cordura. La noche de los hechos no hubo tormenta ni presagios oscuros en el cielo, solo un cielo raso salpicado de estrellas indiferentes. Habían cenado. El alcohol había corrido con la abundancia habitual de esas veladas que pretendían ser de camaradería pero que estaban llenas de hipocresía. Sus socios, 3 hombres que habían confiado en él o que quizás se habían aprovechado de él, eso dependía de quien contara la historia, estaban allí. ¿Reían? Hacían planes para el futuro, planes en los que Werner sentía que su papel se reducía cada vez más al de un simple empleado prescindible. Algo se rompió dentro del alemán. No fue un chasquido sonoro, sino un silencio repentino en su cabeza, como cuando se apaga un motor en medio del lago y solo queda el sonido del agua golpeando el casco. Se levantó de la mesa. Nadie le prestó demasiada atención. Pensarían que iba al baño o a buscar otra botella. Pero Werner no fue a buscar consuelo etílico. Fue a buscar la solución final a sus problemas, la única herramienta que, en su mente distorsionada por la ira y la desesperación, podía cortar el nudo gordiano de sus deudas y su humillación. Regresó con un arma. El metal pesaba en su mano, pero también le daba una sensación de poder que hacía años que no sentía. No hubo discursos teatrales ni últimas palabras memorables. La violencia, cuando es real, es sucia, rápida y brutal. El primer disparo resonó en la estancia, rebotando en los azulejos y congelando las sonrisas en los rostros de los comensales. El olor a pólvora se mezcló instantáneamente con el aroma de la cena y el tabaco. Werner disparó,
Disparó contra la autoridad, disparó contra la deuda, disparó contra los hombres que, a sus ojos, le habían robado la dignidad. Uno tras otro, sus socios cayeron. El ruido era ensordecedor, pero para Werner todo ocurría en un silencio amortiguado, como si estuviera bajo el agua, en el dominio de los siluros. Vio el miedo en sus ojos, un miedo que sustituyó a la arrogancia, y por un segundo sintió una satisfacción oscura y terrible. Cuando el eco del último disparo se desvaneció, la realidad cayó sobre él con el peso de una losa de granito. 3 cuerpos yacían en el suelo. La sangre comenzaba a extenderse, buscando las juntas de las baldosas, reclamando su territorio. Werner se quedó de pie, con el arma humeante en la mano, respirando agitadamente. El monstruo ya no estaba en el río. El monstruo estaba en la habitación y llevaba sus zapatos. El tiempo se detuvo. Los segundos se estiraron hasta convertirse en horas. ¿Qué había hecho? La pregunta flotaba en el aire, pero la respuesta no importaba. Lo hecho estaba. No había botón de rebobinar en la vida real. Werner salió de la casa. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, pero no logró despejar la bruma roja que nublaba su visión. Intentó huir. El instinto de supervivencia, ese mecanismo primitivo que compartimos con las bestias que él cazaba, tomó el control. Subió a un vehículo y condujo. Condujo sin rumbo fijo, alejándose del lugar del crimen, alejándose de Mequinenza, alejándose de sí mismo. Pero no se puede huir de lo que uno lleva dentro. La carretera era una cinta negra que no llevaba a ninguna parte. Cada luz que veía en el retrovisor le parecía una sirena de policía. Cada sombra era un juez. La noticia corrió como la pólvora por la comarca. En un lugar donde todos se conocen, donde las noticias vuelan de boca en boca antes de que lleguen a los periódicos, el crimen de los alemanes sacudió los cimientos de la comunidad. Nadie podía creerlo del todo, y al mismo tiempo, todos sentían que algo oscuro habitaba en aquella casa junto al pantano. Los pescadores miraban sus cañas y sus barcas y sentían un escalofrío. El río Ebro, testigo mudo de tantas historias a lo largo de los siglos, guardaba ahora un nuevo secreto de sangre. La huida de Werner no duró mucho. No era un criminal profesional, no tenía una red de apoyo ni un plan de fuga maestro. Era solo un hombre desesperado que había cruzado una línea de la que no hay retorno. Cuando las autoridades lo detuvieron, no opuso la resistencia de los héroes de película. Se entregó con la resignación de quien sabe que el juego ha terminado. Las esposas en sus muñecas se sentían frías, tan frías como la niebla de la mañana, tan frías como el corazón de los peces que tanto amaba. El proceso judicial fue un espectáculo doloroso. Los detalles salieron a la luz, despojados de cualquier romanticismo. Se habló de dinero, de préstamos, de intereses, de la mezquindad humana que se esconde detrás de las grandes pasiones. Werner escuchaba, sentado en el banquillo, a veces con la mirada perdida, a veces asintiendo levemente como si estuviera escuchando una historia que le hubiera ocurrido a otro. Los testigos desfilaron, narrando la crónica de una tragedia anunciada. Hablaron de su carácter, de sus cambios de humor, de la presión que soportaba. Pero ninguna explicación podía justificar 3 vidas segadas. La justicia, con su maquinaria lenta y burocrática, hizo su trabajo. Sumaron las penas. 1 asesinato. 2 asesinatos. 3 asesinatos. Tenencia ilícita de armas. La cuenta final ascendía a una cifra que sonaba a eternidad. 88 años. 88 años de prisión. Werner Mittermeier, el guía de pesca, el hombre que soñaba con dominar el Ebro, había sido condenado a pasar el resto de sus días entre muros de hormigón, lejos del agua, lejos del sol, lejos de la vida. 88 años era una cifra abstracta, una vida entera y un poco más. Significaba que nunca más volvería a sentir la picada de un siluro en la línea, nunca más volvería a ver amanecer sobre el castillo de Mequinenza, nunca más volvería a ser un hombre libre. En la cárcel, los días se volvieron todos iguales. La rutina carcelaria, gris y monótona, sustituyó a la emoción de la pesca. Werner envejeció. Su piel perdió el bronceado del río y se volvió pálida y apergaminada. Sus manos, que antes manejaban anzuelos y motores con destreza,
Ahora se ocupaban de tareas inútiles para matar el tiempo. A veces, en el silencio de su celda, cuando las luces se apagaban y los sonidos de la prisión se calmaban, Werner cerraba los ojos y volvía al río. Podía oler el fango y la vegetación podrida. Podía sentir el balanceo de la barca. Podía ver las sombras de sus socios riendo en la terraza, antes de que el mundo se rompiera. En esos momentos, la culpa y el arrepentimiento lo visitaban, fantasmas más reales que los que habitaban en las pesadillas de los otros reclusos. Mequinenza siguió adelante sin él. El turismo de pesca siguió creciendo. Llegaron nuevos guías, nuevos pescadores, nuevas historias. La casa del crimen se vendió, se reformó, quizás se olvidó. El río siguió fluyendo, indiferente al destino de los hombres que intentaban conquistarlo. Los siluros siguieron creciendo en las profundidades, ajenos a la tragedia que uno de sus perseguidores había protagonizado. La historia de Werner se convirtió en una leyenda negra, una de esas historias que se cuentan en voz baja a los recién llegados. Tengan cuidado, dicen. El río te atrapa. La obsesión te ciega. No acaben como el alemán. Y así, Werner Mittermeier pasó de ser un hombre a ser una advertencia, un espectro que rondaba la memoria colectiva de la cuenca del Ebro. Los años cayeron sobre él como las hojas en otoño. 10 años. 20 años. El mundo exterior cambiaba a una velocidad vertiginosa. Aparecieron los teléfonos móviles, Internet, nuevas monedas, nuevas fronteras. Pero para Werner, el tiempo estaba congelado en aquella noche de 1993. Su reloj se había detenido en el instante del primer disparo. Todo lo que vino después fue solo un epílogo interminable, una nota a pie de página en una biografía escrita con sangre. La soledad del presidiario es distinta a la soledad del pescador. La soledad del pescador es voluntaria, es una comunión con la naturaleza, es un silencio lleno de vida. La soledad del preso es impuesta, es un castigo, es un vacío lleno de ecos. Werner aprendió a convivir con sus demonios, o quizás sus demonios se aburrieron de él y lo dejaron tranquilo, convertido en una cáscara vacía. A veces recibía noticias de Alemania, cartas que se espaciaban con el tiempo hasta desaparecer. Su familia, si es que le quedaba alguna que quisiera saber de él, continuó sus vidas. Él era el pariente incómodo, la oveja negra, el monstruo que era mejor olvidar. Y así, olvidado por casi todos, Werner cumplía su condena, día tras día, ladrillo tras ladrillo. La condena de 88 años era, en la práctica, una cadena perpetua. Sabía que moriría allí. Sabía que su cuerpo saldría de la prisión en una caja, no por su propio pie. Esa certeza le daba una extraña paz. Ya no tenía que luchar. Ya no tenía deudas. Ya no tenía que demostrar nada a nadie. Solo tenía que esperar el final, el último apagón, el descanso definitivo que el juez le había negado pero que la naturaleza le concedería tarde o temprano. En los patios de la cárcel, bajo el sol que ya no calentaba igual, Werner miraba las nubes y a veces le parecía ver formas de peces gigantes nadando en el azul. Sonreía con tristeza. El río siempre estaba ahí, en su mente, fluyendo incesante, llevándose sus recuerdos hacia el mar, lavando sus pecados, o quizás ahogándolos en el fondo, donde la luz nunca llega. La tragedia de Mequinenza no fue solo la muerte de 3 hombres. Fue la destrucción de 4 vidas y el dolor de muchas más. Fue la prueba de que el paraíso no existe, o de que si existe, nosotros llevamos el infierno con nosotros y lo plantamos allí donde vamos. Werner llevó su infierno a las orillas del Ebro y lo desató una noche de octubre, dejando una cicatriz en la tierra que tardaría generaciones en borrarse. Y mientras el mundo giraba y el siglo XXI avanzaba con su ruido y su furia, en una celda de una prisión española, un anciano alemán soñaba con un río y con 3 hombres que reían alrededor de una mesa, congelados para siempre en el instante antes de que el trueno del revólver cambiara el destino de todos. Esa era su verdadera condena. No los muros, no las rejas, sino la memoria. La memoria de lo que pudo ser y no fue, la memoria de la locura, la memoria de la sangre. Allí seguía, cumpliendo su sentencia, pagando cada segundo de aquella noche con años de vida vacía. 88 años. Una cifra. Un destino. Una tumba en vida para el guía que perdió el norte y naufragó en tierra firme.
Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.